Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza donde destapamos todos los secretos y dramas del mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para sumergirnos en una nueva bomba que es tú, haciendo temblar los cimientos de Estambul. Prepárense porque hoy hablaremos de un escándalo que involucra a una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía, Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. Escucharon bien. El romance de Ensueu más menos o que nos vendieron en Senú con diéresis al cap, parece ser que ha terminado de la manera explosiva y, según los rumores que nos llegan, con exigencias econus superíndice 3 micas millonarias de por medio. Pero antes de que sigamos desmenuzando esta jugosa información superíndice 3N, quiero recordarles, como siempre, que este canal no será lo mismo sin ustedes. Así que si les gusta estar al día con los últimos chismes, las noticias impactantes y los secretos mejor guardados de sus celebridades turcas favoritas, no duden en darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderá ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano porque esto es tú que arde. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, como todos sabemos, fue un autocopyrightico cuento de hadas, al menos de puertas para afuera. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senú con diéresis al cap, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanúlticos enloquecidos bautizaron a la pareja como Anker y los convirtieron en un fenú superíndice 3 meno global. Viajes románticos, fotos idílicas en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parece indicar que vamos presenciando el nacimiento de una relación superíndice 3N para toda la vida. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que nos muestran. Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unos meses, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios enigmáticos en sus redes sociales. Al principio muchos pensamos que se trataba de simples especulaciones, pero la confirmación superíndice 3N oficial de la ruptura llegó superíndice 3 como un jarro de agua fría. Y aquí es donde la historia se pone aún interesante, mis queridos chismosos. Porque, según fuentes cercanas a la pareja, la separación superíndice 3N no ha sido precisamente amistosa. De hecho, se habla de una guerra abierta entre Hande y Kerem, con abogados de por medio y exigencias econus superíndice 3 micas que dejarán a cualquiera boquiabierto. ¿Pero de du superíndice 3 de viene esta supuesta exigencia millonaria? Al parecer, Hande considera que Kerem se benefició superíndice 3 enormemente de la popularidad que ella le brindó superíndice 3 a raíz de su relación superíndice 3N. Recordemos que Hande Erol Rafael ya era una estrella consagrada antes de Senú con diéresis al cap, con una legión superíndice 3N de seguidores en todo el mundo. Kerem, si bien era conocido, no gozaba del mismo nivel de fama internacional. La relación superíndice 3N con Hande catapultó superíndice 3 su carrera y lo convirtió superíndice 3 en uno de los actores solicitados del momento. Por lo tanto, Hande, según estas fuentes, cree que es justo recibir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica por el impulso que le dio a la carrera de Kerem. Se habla de cifras astronus superíndice 3 micas, que alcanzan varios millones de superíndice 3 lares. Una cantidad que, de ser cierta, convertirá a esta separación superíndice 3N en uno de los divorcios caros de la historia del espectáculo turco. Pero la cosa no queda aún. Porque al parecer, también copyright N hay en juego acuerdos comerciales y contratos publicitarios que la pareja tenía en común. Muchos de estos contratos se firmaron aprovechando la imagen de Anker como pareja ideal, y ahora que la relación superíndice 3N ha terminado, la situación superíndice 3N se vuelve muy compleja. ¿Q copyright N se queda con Q copyright? ¿CU superíndice 3 se reparten los beneficios? Estas son algunas de las preguntas que, según los rumores, N siendo debatidas acaloradamente por los abogados de ambas partes. Además, no olvidemos el factor emocional. Una separación superíndice 3N siempre es dolorosa, y aún cuando se trata de una relación superíndice 3N tan medio tica como la de Hande y Kerem. Los fanúlticos, desolados por la ruptura, no han dejado de expresar su tristeza y decepción superíndice 3N en las redes sociales. Y la presión superíndice 3N medio tica, obviamente, no ayuda a que las cosas se calmen. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información superíndice 3N son, por el momento, rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente la exigencia millonaria,
ni tampoco han hablado abiertamente sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Ambos han optado por mantener un perfil bajo y evitar alimentar el fuego medio tico. Sin embargo, la información superíndice 3N sigue circulando y las fuentes insisten en que la situación superíndice 3N es mucho más tensa de lo que parece. Habrá que esperar para ver CU superíndice 3 se desarrolla esta historia y si finalmente Ande y Kerem llegan a un acuerdo extrajudicial o si, por el contrario, terminan enfrentándose en los tribunales. Lo que es cierto es que la ruptura de Anker ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco. Una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna ha terminado separándose de la manera inesperada y, al parecer, con una guerra con superíndice 3 mica de por medio. Una vez la realidad supera la ficción superíndice 3N y nos demuestra que el amor, en el mundo de la fama, puede ser tan fugaz como una estrella fugaz. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el escandaloso adiu superíndice 3S de Ande y Kerem. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande tiene derecho a exigir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica? ¿O piensan que Kerem no tiene ninguna obligación superíndice 3N de pagarle nada? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí encontrarán siempre la información superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque después copyright ese de la bomba que les acabo de soltar, su copyright que se muriendo por saber detalles. Y como su chismoso favorito siempre les da lo que quieren, he estado investigando a fondo para traerles la información superíndice 3N completa y jugosa sobre este culebro superíndice 3N turco. Primero vamos a poner un poco de contexto. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem no solo fue un fenómeno superíndice 3 medio tico en Turquía, sino que trascendió superíndice 3 fronteras. Senu con diéresis al cap se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito internacional, siendo doblada a múltiples idiomas y conquistando corazones en todo el mundo. Esto, obviamente, incrementó superíndice 3 exponencialmente la fama de ambos actores. Ande Eru Parrafoel, como ya mencionamos, ya era una estrella consolidada. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía. Sin embargo, la serie Senu con diéresis al cap le dio una proyección superíndice 3N a UN mayor, convirtió copyright dola en un rostro reconocido a nivel mundial. Sus redes sociales, por ejemplo, explotaron, alcanzando cifras de seguidores que la colocaron entre las actrices turcas seguidas en Instagram. Kerem Bürsin, por su parte, era un actor con una trayectoria su superíndice 3 lida, pero sin el mismo impacto medio tico que Ande. Ha participado en varias series y películas, pero Senu con diéresis al cap fue el proyecto que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Su personaje Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto que se enamora de la alegre y espontánea YLDZ, lo convirtió superíndice 3 en un galu de telenovela con miles de fanáticas alrededor del mundo. La química entre Ande y Kerem era innegable, y los fanáticos no tardaron en sospechar que su romance había trascendido la pantalla. Las fotos que compartían en redes sociales, sus miradas cómplices y sus constantes apariciones juntos alimentaron los rumores. Hasta que finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. Anker se convirtió superíndice 3 en la pareja del momento. Todas las marcas querían trabajar con ellos, los medios de comunicación superíndice 3N los acosaban constantemente y sus fanáticos los seguían a todas partes. Viajes románticos a Maldivas, escapadas a Europa y lujosas cenas en Estambul eran documentadas al detalle en sus redes sociales, creando una imagen de pareja perfecta. Pero como suele suceder en estas historias, la perfección superíndice 3N era solo una fachada. Detrás de las sonrisas y las fotos idílicas, comenzaron a surgir tensiones. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios enigmáticos en sus redes sociales.
Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar fotografías de ambos discutiendo en un restaurante, aunque estas imágenes nunca fueron confirmadas. La confirmación superíndice 3N oficial de la ruptura llegó superíndice 3 como un balde de agua fría para los fanáticos de Anker. Ninguno de los dos actores dio detalles sobre los motivos de la separación superíndice 3N, limitándose a emitir comunicados sobrios y formales. Sin embargo, los rumores sobre una ruptura conflictiva no tardaron en aparecer. Y aquí es donde entra en juego la supuesta exigencia millonaria de Hande a Kerem. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande considera que Kerem se benefició superíndice 3 enormemente de su fama y de la popularidad que le brindó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Alega que gracias a ella, Kerem se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional y que su carrera dio un salto exponencial. Por lo tanto, cree que es justo recibir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica por el impulso que le dio a su carrera. La cifra que se rumorea es Astron superíndice 3 mica, varios millones de superíndice 3 lares. Una cantidad que, de ser cierta, convertirá a esta separación superíndice 3N en uno de los divorcios caros de la historia del espectáculo turco. Pero la cosa no queda aún. También copyright en juego acuerdos comerciales y contratos publicitarios que la pareja tenua en común. Muchos de estos contratos se firmaron aprovechando la imagen de Anker como pareja ideal, y ahora que la relación superíndice 3N ha terminado, la situación superíndice 3N se vuelve muy compleja. ¿Q copyright N se queda con Q copyright? ¿CU superíndice 3 mo se reparten los beneficios? Estas son algunas de las preguntas que, según los rumores, siendo debatidas acaloradamente por los abogados de ambas partes. Además, no olvidemos el factor emocional. Una separación superíndice 3N siempre es dolorosa, y aún cuando se trata de una relación superíndice 3N tan tica como la de Hande y Kerem. Los fanáticos, desolados por la ruptura, no han dejado de expresar su tristeza y decepción superíndice 3N en las redes sociales. Muchos se sienten traicionados, como si hubieran perdido un pedazo de su propia historia. La presión superíndice 3N medio tica también copyright N juega un papel importante en esta situación superíndice 3N. Hande y Kerem constantemente asediados por la prensa, que busca desesperadamente obtener detalles sobre la ruptura y sobre la supuesta exigencia millonaria. Esto, obviamente, no ayuda a que las cosas se calmen y puede incluso exacerbar las tensiones entre ambos. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información superíndice 3N son, por el momento, rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado oficialmente la exigencia millonaria, ni tampoco han hablado abiertamente sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Ambos han optado por mantener un perfil bajo y evitar alimentar el fuego mediático. Sin embargo, la información superíndice 3N sigue circulando y las fuentes insisten en que la situación superíndice 3N es mucho tensa de lo que parece. Algunos medios turcos incluso han publicado nombres de los abogados que estarán representando a ambas partes, lo que sugiere que la disputa podrá terminar en los tribunales. Habrá que esperar para ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia y si finalmente Hande y Kerem llegan a un acuerdo extrajudicial o si, por el contrario, terminan enfrentándose en los tribunales. Lo que es cierto es que la ruptura de Anker ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco y que ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fanáticos. En mi opinión superíndice 3N, esta situación superíndice 3N plantea varias preguntas interesantes. ¿Tiene Hande derecho a exigir una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica a Kerem? ¿Es justo que se beneficie del impulso que le dio a su carrera? ¿O deberá Kerem ser el único responsable de su propio con diéresis copyright cito? Estas son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Por un lado, es innegable que la relación superíndice 3N con Hande catapultó superíndice 3 la carrera de Kerem. Su fama se disparó superíndice 3 y se convirtió superíndice 3 en uno de los actores solicitados del momento. Sin embargo, también copyright N es cierto que Kerem tiene talento y que ha trabajado duro para lograr su con diéresis copyright cito. No se puede atribuir todo a la relación superíndice 3N con Hande. Por otro lado, Hande ya era una estrella consagrada antes de Senu con diéresis al Capm. Su fama y su popularidad eran innegables.
Es comprensible que sienta que Kerem se beneficie superíndice 3 de su relación superíndice 3n y que quiera recibir una compensación superíndice 3n por ello. En definitiva, creo que esta es una situación superíndice 3n muy delicada que requiere un análisis profundo y objetivo. No se puede juzgar a la ligera ni tomar partido por ninguno de los dos. Lo que es cierto es que la ruptura de Anker ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco y que ha generado una gran expectación superíndice 3n entre sus fanáticos. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el escandaloso adiu superíndice 3s de Hande y Kerem. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Hande tiene derecho a exigir una compensación superíndice 3n con un superíndice 3 mica? ¿O piensan que Kerem no tiene ninguna obligación superíndice 3n de pagarle nada? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Quiero leer sus teorías s alocadas y sus análisis s profundos. Y antes de despedirme definitivamente, no olviden darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compártanlo con sus amigos y, lo es importante, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí encontraru n siempre la información superíndice 3n s fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, el chisme es como el café copyright turco, amargo, fuerte y siempre deja pozo. Chao, chao. Y que el chisme los acompañe más menos.